sobre un sector de la actividad que genera mucho empleo y que es muy perceptible en las calles y en las vías de nuestro país, que es el de la construcción civil. Este es un sector que tradicionalmente estaba asociado con turbulencias, con huelgas, sindicatos enfrentados con los empresarios, y la sorpresa es que estamos ante un comunicado firmado en conjunto por los empresarios y por los dirigentes sindicales de la construcción civil, pidiendo políticas de consenso y de confianza. Y por eso vamos a hablar primero con el señor Jorge Zapata Ríos, que es el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, y luego conversaremos con el secretario general de la Federación de los Trabajadores de este mismo sector. Señor Zapata, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Cuéntenos, por favor, cómo es que hemos llegado a este milagro de San Martín de Porres, que los empresarios y los dirigentes sindicales tengan objetivos comunes y tomen posición sobre lo que está pasando en su sector y en el país y se dirijan en conjunto a las autoridades del Ejecutivo. Vea usted, Fernando, no es un milagro. En realidad, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú y la Cámara Peruana de la Construcción vienen hace 18 años teniendo diálogos, teniendo una negociación colectiva para los incrementos anuales de las remuneraciones y las nuevas propuestas y el pliego que ellos proponen anualmente. Eso nos ha llevado a tener una muy buena relación, una relación absolutamente cordial, y yo le diría hasta de amistad con los amigos de la Federación de Construcción Civil. En ese marco es que conversamos frecuentemente los problemas de la construcción, tenemos una agenda común que hemos propuesto al gobierno, a los diferentes gobiernos, y en ese marco de las conversaciones que siempre sostenemos, también nos preocupamos y nos pronunciamos por la problemática del país. Sí, señor Zapata, ¿cómo está? Muy buenos días. En uno de los puntos ustedes señalan en este comunicado importante, además que es un comunicado conjunto, revisar alguna de las principales decisiones que ha tomado el gobierno inicialmente en estos pocos días desde el Poder Ejecutivo. ¿A qué se refieren exactamente? ¿Cuál es la revisión que debe hacer según ustedes y según su gremio, el presidente Castillo y el Ejecutivo? Bueno, observamos en realidad lo mismo que está observando gran parte del país, ¿no? Una mayoría del país. La prensa lo ha advertido con bastante frecuencia, y las mismas instituciones importantes como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, también lo han advertido. Pues no han habido nombramientos desde ministros a funcionarios de alto nivel que no cumplen pues con los requisitos y con los perfiles que se necesitan para estos altos cargos, ¿no? Nosotros creemos que es importante que ahí se revisen esos nombramientos. Es importante que se pongan pues funcionarios de primer nivel, porque la tarea administrativa del Estado no es nada sencilla, requiere expertise, requiere experiencia, requiere preparación, y lamentablemente en el Perú hemos roto una situación que venía manejándose aceptablemente bien, ¿no? Que habíamos formado una tecnocracia con funcionarios públicos de buen nivel, que además eran preparados en sus diversos sectores, tenían la experiencia necesaria, tenían estudios de maestrías, doctorados en gestión pública y una especialización en esa materia, cosa que hacía que el Estado, por lo menos en su gobierno, en el gobierno central, en el Poder Ejecutivo Central, se manejara bastante bien en los diversos ministerios, ¿no? Por lo menos con una estabilidad y políticas claras. Entonces eso se rompería con estos nombramientos, y hay una gran preocupación porque está generando incertidumbre, y lo cual a su vez genera pues falta de inversiones, y esa falta de inversiones no se van a ver en lo inmediato, no se van a ver en el corto plazo, en los próximos meses, sino en el próximo año y en el siguiente. Si no hay inversiones, obviamente hay menos proyectos para los próximos años, y con esos menos proyectos va a haber menos empleo. Entonces la preocupación es sustancial. ¿A cuánta gente emplea el sector? De forma directa estamos hablando de unos 300.000 trabajadores. A eso hay que sumarle los empleos indirectos, es decir, los que producen materiales e insumos para la construcción.
Si eso lo sumamos, podemos estar hablando de 450.000 a 500.000 trabajadores. Señor Zapata, ustedes en el mes de mayo efectivamente publicaron junto a la Federación de los Trabajadores, es decir, empresarios y trabajadores, una agenda común, consensuada, para construir, utilizaron naturalmente esa palabra, un Perú mejor. Y el por entonces candidato Pedro Castillo, poco después de esa agenda, firmó un compromiso con ustedes, hablando sobre un eje central de la reactivación económica, y se dicen ahora, en buena cuenta, decepcionados porque esas promesas formuladas por el candidato el mes de mayo no se han materializado en una política de nombramientos que vaya en el sentido de este consenso. ¿Puede darnos ejemplos y puede precisar qué puestos de la administración pública le parece a usted que han sido ocupados por personas que no inspiran confianza ni van en la línea del consenso? A ver, en realidad el compromiso se firmó en la Federación de Trabajadores de Construcción Civil en concordancia con una agenda que efectivamente habíamos trabajado en conjunto la Federación con la Cámara Peruana de la Construcción. Sí, y esto tiene una serie de puntos, como es el impulso a la planificación urbano-territorial, es decir, planificar ciudades para tener suelo para la construcción, el impulso a la construcción formal, el fortalecimiento de subsidios a la vivienda social, la mejora en los sistemas y modelos de contratación de obra pública, recursos para el cierre de brecha de infraestructura, y en fin, una serie de lineamientos que permitirán no solo que la construcción sea más potente y tenga más empleabilidad, sino que el país se desarrolle de forma más ordenada y con un mecanismo que es importante para dar estímulo a la economía, que es la construcción. Pues bien, pero para manejar esa agenda obviamente hay que tener un expertise, un conocimiento de los sectores, un manejo de cómo se llevan a cabo todas estas procesos de contratación, conocimiento de la empresa también que maneja esta obra pública, conocimiento del sector vivienda, y lamentablemente hemos visto que los funcionarios que se han venido nombrando no cumplen esos perfiles, ¿no? Son funcionarios que no tienen esa experiencia, no la han tenido en sus trabajos anteriores, y peor aún, hemos visto pues en el Ministerio de Vivienda concretamente que se nombró a un funcionario que inmediatamente en el mismo día tuvo que ser desnombrado, por decirlo de alguna manera, porque no solo no cumplía los requisitos, sino tenía serios problemas de investigaciones, y luego se le reemplazó por otro funcionario que también tenía problemas de investigaciones por algunos presuntos delitos cometidos en el norte del país. Entonces, esas cosas pues nos preocupan de una manera comprendemos perfectamente. Muchísimas gracias por sus explicaciones, señor Zapata, presidente de la Cámara Peruana de Construcción, y felicitaciones por lo que nos ha dicho, esta larga relación de 18 años, dice usted, de armonía en los reclamos sindicales que los empresarios han abordado con espíritu de diálogo, lo que nos ha dicho incluso generado vínculos de amistad entre empresarios y dirigentes sindicales. Muchísimas gracias. Y naturalmente después de unos instantes vamos a hablar con su contraparte sindical, el secretario general de la Federación, señor Luis Villanueva. Que tenga usted muy buenos días. Recibimos ahora al señor Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú. Muy buenos días y bienvenido a RPP, señor Villanueva. Muy buenos días, don Fernando, y muchas gracias por esta oportunidad para poder dirigirme a los radioescuchas de Radio Programa del Perú. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted por compartir su experiencia y lo que los ha llevado a firmar ese comunicado conjunto con la Cámara Peruana de la Construcción. En ese comunicado se recuerda que el 18 de mayo el candidato Pedro Castillo firmó con ustedes
un documento en el que adoptaba ciertos compromisos. Y usted ahora, 2 meses después, en nombre de su federación, está alertando sobre el hecho de que se hayan tomado decisiones y en particular nombramientos que atentan contra la confianza que podamos tener en el gobierno y que no vayan en el sentido de la agenda de consenso que se firmó el 18 de mayo. Explíquenos por qué afirman esto, por favor, señor secretario general. Bueno, mire, los trabajadores de la construcción y sobre todo sus dirigentes, quienes los representamos, no somos ajenos a la preocupación que estamos viviendo todos los peruanos por esta coyuntura política de inestabilidad que viene atravesando el país y que lamentablemente no es exclusividad de este gobierno. La inestabilidad ya viene desde hace buen tiempo, lamentablemente, ¿no? Y que yo creo que ahí todos los peruanos tenemos que aportar con nuestros buenos oficios para despejar o acabar con esta inestabilidad. Y nosotros hemos escuchado, pues, a través de los medios de comunicación, autoridades como al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo, algunas autoridades de servir, de que, bueno, han habido algunos problemas respecto a la designación de algunas autoridades que no garantizarían, vamos a decir, la implementación de buenas políticas de Estado para resolver los grandes problemas del país, ¿no? En este caso, nosotros como trabajadores de la construcción estamos preocupados en el tema, por ejemplo, de transportes, en el tema de vivienda, que son ministerios que no solamente tienen que ver con la reducción del déficit de infraestructura en el país, sino las grandes inversiones que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, el presidente anunció que tiene como objetivo principal de su gobierno acabar con ese déficit de infraestructura en agua y desagüe, ¿no? Entonces nosotros creemos que si esa es la política de Estado, tienen que estar los mejores peruanos conocedores de ese tema para acabar con esta brecha que lamentablemente se ha convertido en caballito de batalla de muchos gobiernos. No nos olvidemos de por ejemplo, en el segundo quinquenio del gobierno de Lapra tuvo un programa Agua para Todos, ofreció terminar con ese problema social, pero no hizo mucho, más bien se caracterizó por escándalos de corrupción en todas esas obras. Sí. Igual en el gobierno del señor Kuczynski habló sobre ese problema. Entonces, esas son las preocupaciones que tenemos los trabajadores, porque un éxito del gobierno y de sus ministros va a ser un éxito para todos y se va a resolver el problema de muchos problemas, ¿no? Sí, señor Luis Villanueva, ¿cómo está? Mónica Delta lo saluda. Buenos días. ¿Cómo le va? Obviamente es una, digamos, ecuación bien simple. Si hay menos inversión, si hay menos crecimiento en los sectores que dan más trabajo, va a haber evidentemente peor calidad de empleo, pero además no va a haber posibilidad de mejorar en términos amplios, ¿no? Es importante lo que se ha destacado, el hecho de que haya podido el gremio sindical y el gremio empresarial llegar a buenos acuerdos, pero usted bien dice que ha habido pues inestabilidad hace ya algunos años, una inestabilidad política que ha afectado muchísimo. ¿Qué es lo que concretamente le están pidiendo ustedes al gobierno del presidente Castillo? Es decir, que haya que salgan estos funcionarios que están cuestionados, que inicialmente se han equivocado al colocar, pero en términos amplios, ¿qué es lo que ustedes le están sugiriendo al gobierno como sector importante de crecimiento? Mire, primero lo que estamos pidiendo es que honre sus compromisos. En este caso específicamente yo como representante de los trabajadores de la construcción, su compromiso que adquirió con el gremio. Y para eso nosotros entendemos que lo que tiene que ser primero es un respeto a su compromiso democrático, ¿no? Porque se tiene que hacer los cambios y para ello no hay necesidad de ponerlo al Perú, vamos a decir, en una situación de confrontación, porque si queremos cambiar el país,
naturalmente se tiene que poner de acuerdo las fuerzas políticas, llegar a un consenso y enrumbarse en un solo sentido para aplicar las políticas de Estado. Y cuando me refiero a respeto a la democracia, no me estoy refiriendo solamente al partido de gobierno. Claro que sí. Señor Villanueva, disculpe por favor que le ruegue que nos acompañe un instante. Disculpe usted, señor Villanueva, hemos dado curso a nuestra información desde allá, pero debía usted culminar su idea. Sí, lo que yo señalaba es que así como pedimos al presidente Castillo que cumpla con sus compromisos y respete la democracia, y todo cambio es posible dentro de un consenso de las fuerzas políticas del Perú, también pedir a la señora Fujimori, aunque ella no aparece en los últimos acontecimientos, pero que de una vez por todas también respeten su compromiso democrático y dejen gobernar al presidente Castillo y aplicar las políticas que se crean convenientes para sacar al país de este difícil momento que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, señor Villanueva. Recuerdo que usted es el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú y que había firmado una agenda de consenso con el candidato Pedro Castillo en mayo y ahora está haciendo observaciones sobre algunos incumplimientos, sobre todo en materia de nombramientos de funcionarios públicos no idóneos. Muchas gracias y muy buenos días, señor Villanueva. Mónica, nos vamos a escuchar titulares de la media hora. Importante. Sí, en realidad es un caso extraordinario, yo creo, de este consenso entre dirigentes empresariales y dirigentes sindicales que están unidos en la exigencia de respeto a la democracia, en primer lugar, y luego en los temas sectoriales, ¿no? Ciertamente es un gana-gana y yo creo que han logrado efectivamente, primero, visibilizar los problemas que había en el gremio y segundo, ponerse de acuerdo, cosa que no debería ser tan difícil, pero parece que en nuestro Perú lo es. Sí. Lo es. Sí. Ahora sí.